Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a meditar, vamos a comenzar a leer el libro, la carta a los Efesios. Vamos a comenzar con la carta a los Efesios, capítulo 1. Mañana pues habrá una interrupción porque mañana es el día de San Lucas. Mañana es el día de San Lucas y vamos a aprovechar ahorita a leer esta carta. A los Efesios capítulo 1, versículo 1. Dios tenía un plan. Dios tenía una meta, tenía un sueño, salvar a la humanidad. En el libro del Génesis que estamos leyendo aquí mismo en el otro video, que les estoy leyendo la Biblia para que el que quiera la lea y el que no, pues bueno, pierde la oportunidad. Yo no pierdo, yo la estoy leyendo. El que quiera leer la Biblia, ahí está. Ya leímos el libro del Génesis. Los que están quedados, pónganse en pila, pónganse en trucha y vamos a leer la palabra de Dios. Los primeros capítulos del libro del Génesis nos muestran que Dios crea a Adán y a Eva. Adán y Eva los pone en el jardín y en el jardín les coloca todo para comer. Cuando en Génesis 2:22 el hombre vio a la mujer, dijo, esta es la ayuda adecuada. Dios crea el jardín, todo para comer. Y les dice, coman de todo, menos de ese árbol que está en el jardín. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Y qué hizo la mujer? Comieron. La condenación, el que el hombre haya sido expulsado del jardín, entró por la comida. El hombre comió del fruto prohibido. Luego, en el libro del Éxodo, capítulo 3, Dios llama a Moisés para que vaya a rescatar de Egipto al pueblo que había caído en mano de Faraón y estaba siendo oprimido. Y por allá lo sacó, se lo llevó. Y cuando el pueblo ya se está muriendo, Dios le manda pan del cielo que se llama maná para salvar al pueblo con una comida, con un alimento. El alimento, la comida, tiene una importancia muy grande en la Biblia. El pueblo tenía hambre, le mandó maná, agarraban, eran como granos de trigo, semilla, lo molían y hacían sus tortas, sus gorditas, sus pupusas, sus arepas y se las comían. Se comían el maná y el maná los salvó de que murieran. Después les mandó codornices. El pueblo siguió pecando, Dios le seguía mandando el maná hasta que llegó a la tierra prometida donde mana leche y miel. En el Nuevo Testamento viene Cristo, viene Jesucristo. Bueno, ahí viene la historia de David, ese maná se convierte en panes, el pan tiene que estar en el sagrario, David entra y con sus soldados se come los panes consagrados que son para Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, Jesucristo dice, les voy a dejar un pan, no como el de los antepasados que murieron. Les voy a dejar un pan que les va a traer vida eterna. Y en el versículo 54 nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y nos deja la sagrada Eucaristía, instituida en Mateo capítulo 26, versículo 26. Agarró pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarró vino, lo repartió, tomen, beban, esta es mi sangre. Y en San Lucas capítulo 22, versículo 19, agarró pan, agarró vino y le dijo, hagan esto en memoria mía. Y Pablo en 1 Corintios 11, 23 dijo, yo recibí del Señor esto mismo que les tramito. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tomó vino y nos deja la Eucaristía. En Hechos 2:46 los apóstoles hacían la fracción del pan en las casas. La Eucaristía es la que nos va a dar vida eterna. Si en el Antiguo Testamento Adán y Eva pecaron por comer el fruto prohibido, en el Nuevo Testamento es la Eucaristía,
Es Jesucristo vivo y presente el que nos va a traer la salvación. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que todos los hombres se salven. El plan es hacer que Cristo sea la cabeza, que Cristo sea el centro y culmen de la vida cristiana. Para eso está la Sagrada Eucaristía. Este es el plan que había proyectado Dios. Hacer que todas las cosas del cielo y de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza. Tuvieran a Cristo por principio. Por eso en la Iglesia Católica, lo más grande que tenemos, el centro de nuestra vida cristiana se llama Cristo, Eucaristía, hecho pan, hecho comida. Y ese era el plan de Dios, que tuviéramos salvación porque Cristo es nuestro Redentor, nos salvó de los pecados, nos liberó y nos dejó un alimento de vida eterna que se llama la Eucaristía. ¿Recuerdan los discípulos de Emaús de Lucas capítulo 24 o no lo recuerdan? Los discípulos de Emaús no reconocieron a Cristo en ningún momento. Cuando Jesús les habló, el corazón les ardía. Pero cuando Jesús agarró pan, lo partió y se lo dio, se le abrieron los ojos, lo reconocieron y Cristo se desapareció. No dice que se fue, se quedó en el pedazo de pan. Es la promesa de Cristo, es lo que Cristo dejó, la Eucaristía. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Cristo sea cabeza de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y cómo Jesucristo se convierte en cabeza del cielo, de la tierra, de todas las cosas, a través de la Sagrada Eucaristía, que es la carta a los Efesios que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 10. Este es el plan que Dios tenía, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza. Y ese es el plan de Dios, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios nos deja. El problema es la respuesta nuestra. El problema es si nosotros tenemos a Cristo como centro. Si somos hipócritas o mentirosos con Dios y con las cosas de Dios. O si realmente Cristo es lo más importante. A ver, preguntas. El domingo usted va a la misa. Santificarán las fiestas. Éxodo capítulo 20. Lo más importante en tu casa y para tu familia es la Sagrada Eucaristía. Cristo es el centro de tu vida. Cristo es la cabeza. Cristo es donde usted tiene los ojos puestos. ¿O todavía no? Y usted puede ver que hay familias que no van a misa y ni les pesa, no van a la iglesia y ni les duele, no van la primera vez, se siente mal, no van la segunda vez más o menos, no van la tercera vez, ya no fui y no les importa. Pero es que Cristo es el centro, Cristo es la cabeza, Cristo es lo más importante. Sí, pero no fui a misa, ¿y cuál es el problema? Y hay gente que ya perdió el respeto por las cosas de Dios. Voy otro día, voy a la misa y ya ni comulgo, ya no comulgo. Y hay gente que va a la misa y muy misera, pero que ya no comulga. Pero Jesús dijo en San Juan 15:5, el que permanece unido a mí y yo a él, ese da mucho fruto. Sin mí nada pueden hacer. ¿Y por qué usted va a la iglesia y no comulga? Porque no me he confesado. Porque es que no quiero. Porque no me he casado. Porque voy a un adulterio. Oye, si Cristo y el plan de Dios es a salvarnos a través de Cristo, ¿por qué no recibes el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque no me he confesado. San Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdón. Pero para recibir a Cristo hay que comulgar, hay que confesarse. Para recibir a Cristo hay que llegar temprano a la misa. Si usted llegó a media misa, ¿qué hace comulgando? La misa comienza con el canto de entrada. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ahí comenzó la misa. Y hay gente que llega después del Evangelio, antes del Evangelio, y no le importa y va a recibir a Cristo. No, ya va. Vamos a tener un respeto por las cosas de Dios. Vamos a tener un poquito de respeto por Cristo, por la Eucaristía, por la Sagrada Comunión. No es que usted va a comulgar de cualquier manera. No. Cristo, el plan de Dios es hacer que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza. Que Cristo sea lo más importante. Él mismo lo llegó a decir. Juan 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando?
¿Por qué se llenan la boca diciendo que yo soy el Señor de ustedes? ¿Por qué andan diciendo que yo soy lo más importante en su vida y no hacen lo que yo les mando y no hacen lo que yo les digo? Porque es muy fácil decir Señor, Señor, pero cuando nos toca obedecer, pues no le hacemos caso a Cristo. Juan 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les mando. Le voy a decir a quién se parece el que viene a mí. Escucha mis palabras y las practicas. Se parece a un hombre prudente que construyó su casa, cavó profundamente los cimientos y los puso sobre roca. Vino la inundación y las corrientes. Se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre tierra, sin cimientos. Las corrientes se precipitaron sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El plan de Dios es hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, la del cielo y la de la tierra. Y llamamos a Cristo Señor, Señor, y no hacemos lo que nos manda. Por eso es cuando nos viene un problema. Por eso cuando nos viene una desgracia, por eso cuando nos viene un contratiempo, por eso cuando nos viene un lío, nos derrumbamos, no volvemos nada y nos vamos y abandonamos y ya, hasta aquí me trajo el río, yo no sigo más porque yo estaba en la iglesia católica, yo amaba a Cristo, yo estaba con Cristo, pero resulta que mire, me pasó esto, me pasó aquello. Abandonó la oración, abandonó la Eucaristía, abandonó la palabra y chao, cheo, apague y vámonos. Usted se vino abajo porque su casa y su vida no estaba fundada sobre roca. Y como la roca es Cristo y usted la fundó sobre arena, le llegaron los problemas y se vino abajo. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Que por no tener a Cristo por cabeza, que por no tener a Cristo por principio, se vienen abajo y se caen. Y pierden la fe y dejan la iglesia y se van de las cosas de Dios. Colocaron los ojos en el panadero y no colocaron los ojos en el pan. Ese es otro problema. Es que yo amo la iglesia, yo quiero la iglesia. Y el cura de mi parroquia muy buenecito, muy querido, muy amado. Mire, es carismático, tiene dones, tiene carisma, sana, predica, habla muy bien. Lo cambiaron. El obispo lo cambió a otra parroquia. No. Me cambiaron el padrecito. Ese padrecito yo lo quería. Ese padrecito era lo maximito. Ese padrecito tenía todo lo mejorcito. Era el mejor, era un santo para mí. Y me lo cambiaron en rabia, en venganza, en respuesta. Yo no vuelvo a la iglesia. Oiga, ¿usted iba a la iglesia por el pan de la palabra, por la Eucaristía o por el panadero? Nosotros los panaderos, los sacerdotes, somos instrumentos de Dios, que llevamos a ustedes a las cosas de Dios. Pero no podemos nosotros acercarnos a la misa y a las cosas de Dios por un sacerdote, por un ministro que puede tener dones, que puede tener talento. Y bendito sea Dios, lloremos por ellos para que Dios los siga bendiciendo. Son buenos instrumentos, pero no son Cristo. Cristo es el más importante. Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza. Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por principio. Allá debemos llegar. Es que yo estaba yendo muy bien a la iglesia, pero resulta que hubo un problema, y hubo un escándalo, una situación que no me gustó y ya me fui. Usted no iba a la iglesia por Cristo, usted iba a la iglesia por Cristina, iba a la iglesia por Cristóbal, pero no por Cristo. Nosotros no tenemos que colocar por encima de Cristo a nadie. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, veamos lo que veamos. Cristo es el más importante, es la cabeza. Ese era el plan de Dios. Por eso San Juan capítulo 6, versículo 14, Jesús llegó a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué andamos detrás de otros caminos? ¿Por qué andamos detrás de otras verdades? ¿Por qué andamos buscando lugares aparte para llegar a Dios? Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 7:21, en aquel día, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, evangelizamos, llevamos la palabra, expulsamos demonios. Le voy a decir, no los conozco. Porque no tenían los ojos puestos a Cristo. Porque no tenían los ojos puestos en el Señor. Porque se creían mejores que Dios, mejores que Cristo, por el cargo, por el lugar que ocupaban, por donde estaban, por los dones que tenían.
No podemos quitarle lugar a Dios. No podemos colocarnos nosotros. No somos lo más importante. El más importante es Dios. Y usted vaya a las cosas de Dios por Jesucristo. Vaya a las cosas de Dios por amor a Cristo. Vaya a las cosas del Señor porque Él es el que manda. Dicen los mexicanos, el mero mero. Jesucristo es el Señor. Y si es el Señor, ¿qué hacemos nosotros no haciéndole caso? Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza, tuvieran a Cristo en lo alto, que fuera lo más importante, que fuera el más importante. ¿Cuándo va a ser el día que ustedes y yo comprendamos eso? Miren, lo más importante en tu vida no puede ser el trabajo. Puede ser importantísimo, pero no puede ser lo más importante. Usted no puede llegar y decir, es que yo el domingo tengo que trabajar y como tengo que trabajar no puedo ir a misa. Se convirtió en su trabajo, en su Dios, en lo más importante. Es que yo el domingo tengo que viajar y como tengo que viajar, como tengo que ir a la playa, tengo que ir a un paseo, entonces yo no puedo, yo no voy a la misa. Es que su paseo no es lo más importante. Donde usted quiera que vaya, va a haber misa. El más importante es Cristo, es el Señor. Y si Cristo, el Señor, es el más importante, debemos ir a la misa, debemos leer su palabra, debemos meditar la oración. Miren lo que pasaba en Mateo capítulo 26, versículo 44. Y también en Marcos capítulo 14, por allá en el versículo 49, 50. Jesús en el monte de los olivos. Jesús estaba orando a Dios. Jesús estaba suplicándole a Dios. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús en oración, y vino, y adivine cómo estaban los apóstoles, los discípulos. Adivine, roncando, muertos del sueño, cansados. Volvió y los encontró dormidos. Por tercera vez volvió a orar repitiendo la misma palabra y vino y los encontró dormidos. Llegó Judas con una turba, agarraron a Jesús y se lo llevaron preso. Y los apóstoles dormidos. Oye, si Cristo es lo más importante, si Cristo es el Señor, ¿por qué no lo acompañamos en la oración? ¿Por qué no estamos con Él? Miren lo de Pedro. Pedro lo seguía. Y una gente le dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Otro lo reconoció. No, yo no lo soy. Por tercera vez lo negó 3 veces. Cristo que un día le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, tú eres el enviado, el esperado. Pedro lo negó. Por eso Jesús le andaba duro a los apóstoles. Usted puede leer San Juan capítulo 6, desde el versículo 60. Cuando Jesús le dijo, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Los judíos dijeron, no, ¿qué vamos a creer en eso? Ese lenguaje es muy duro. Versículo 66, muchos discípulos se echaron para atrás desde ese momento. Y Jesús y los apóstoles, ¿qué? ¿También se quieren ir? ¿También se van? Pues váyanse. ¿A quién vamos a ir, Señor? Dijo uno. Tú tienes palabras de vida eterna. Creemos en lo que has dicho. Jesús era el Señor, pero ellos tenían que estar ahí convencidos. El día de la muerte, el día de la aprehensión, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Se dispersaron todos. Pero Jesús quería enseñarles las cosas como eran. Y quería mostrarle que lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Recuerden lo que siempre le digo en Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús estaba explicándole que tenía que padecer, que tenía que sufrir las consecuencias de la muerte. Al tercer día iba a resucitar. Pedro lo llamó aparte. Señor, no lo permita Dios. ¿Cómo se le ocurre? Que usted va a morir. ¿En qué cabeza cabe? No, Señor, no lo haga. Pasa detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. El pensar de Cristo era hacer la voluntad de Dios.
Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú mandas, lo que tú quieres. Eso era el pensar de Cristo. Y nosotros debemos ser cristianos, colocar a Cristo en primer lugar y hacer lo que Él nos manda, vivir como Él nos manda. Que tenemos errores. Jesús llegó a decirlo. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. San Juan lo dice clarito. El que diga, no tengo pecado, ese es un mentiroso. Todos somos pecadores. Pero Cristo nos lavó con su sangre. Cristo nos purifica. Está el sacramento de la confesión para volver a comenzar y volver a intentarlo. Cuando Cristo sea lo más importante en nuestra vida, nosotros podemos hacerle caso y podemos sentirnos orgullosos de Cristo. Podemos inclusive, lo que dice Marcos, ya me olvidó, Marcos 3, 8:34 creo que es. Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz y vámonos, sígame. Hoy día la gente hasta pena le da llevar una cruz en el pecho. Hoy día la gente hasta pena le da leer la Biblia. Hoy día la gente hasta pena le da hablar de Dios. Miren las instituciones, miren las escuelas, miren las universidades. No se habla de Dios, no se habla de Cristo. Al mundo le da pena las cosas de Dios. Y Jesús lo dijo y termino con esto. El que se avergüence de mí delante de esta gente incrédula, ante mi Padre del cielo yo me voy a avergonzar de él. Pero el que me reconozca delante de esta gente incrédula, yo lo voy a reconocer delante de Dios. Tener a Cristo como lo más importante es respetarlo, amarlo y reconocerlo. Que no nos dé pena manifestar nuestra fe. Que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos. Que no nos dé pena ni vergüenza decir que creemos en Cristo.